Bueno, antes de llegar a tu novela, El niño con el pijama de rayas, vos escribiste otros libros, pero la repercusión que tuvo esta novela entiendo que fue mucho mayor y cambió de alguna manera también tu rutina como escritor y te hizo conocer un montón de lugares y viajar por un montón de países y conocer a públicos que antes no habías conocido. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo viviste vos justamente para explicar un poco este milagro que es este libro? Bueno, las primeras 4 novelas que yo escribí, yo estaba trabajando en una librería en Dublín y tenía que estar en la librería pues un buen número de horas. Yo me levantaba como a las 5:30 de la mañana, me sentaba en la computadora y escribía más o menos de las 6 de la mañana hasta las 8 y no vivía muy lejos de la tienda, así es que me iba caminando. Y yo pasaba por las áreas verdes de Trinity College y me sentía muy bien porque dije, bueno, yo ya hice el trabajo del día, independientemente de lo que pase en el resto del día, ya no importa, porque yo ya hice mi chamba, ¿no? Entonces yo ya me iba a trabajar, pero sintiendo que yo ya había cumplido con mi tarea. Entonces yo lo que hacía era cerciorarme de levantarme temprano cada mañana y sentarme a escribir. Eso fue crucial. Fue crucial haber sido disciplinado y haber estado enfocado. Y yo sabía muy bien que si no terminaba el libro no lo iban a publicar y que no iba a llegar a ser la persona que yo quería ser. Pero los primeros libros, bueno, pues lo estaba escribiendo y recuerdo que estaba escribiendo una novela que fue mi tercera novela y mi vida en la tienda casi estaba acaparando todo y yo ya no estaba teniendo suficiente tiempo para escribir y entonces dejé de trabajar incluso cuando pues en aquellas épocas no tenía dinero y no podía darme ese lujo, pero me cambié de casa en el área de Wexford que está en la costa sur de Irlanda, me fui a vivir por la playa y tomé un trabajo parcial, me iba a nadar todos los días y me ponía a escribir y luego dije no, me tengo que enfocar más en escribir a tiempo completo. Y un par de años después salió el libro con El niño de las pijamas de rayas y entonces publicó en enero de 2006. Y ha cambiado totalmente mi vida, para mejor, Pero hay momentos en que es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque viajo mucho, hablo mucho, y como ya mencioné antes, el lugar donde me gusta estar es en mi estudio escribiendo. Y uno tiene que encontrar un equilibrio entre promover y hablar acerca de uno mismo todo el tiempo, que no es muy sano, me parece, después de cierto tiempo de hacerlo. Y estar en la casa y llevar una vida normal y lavar la ropa sucia, ¿verdad? Cosas de la vida diaria. Ya vamos a hablar de cocina, pero antes de eso, ¿cómo surgió la idea de la novela? ¿Cómo se te ocurrió escribir esta novela? Bueno, siempre he dicho que lo que me hizo escribir esta novela, la mejor razón que uno puede tener para escribir cualquier novela es una buena idea. Y la idea que yo tuve originalmente era muy sencilla, simplemente la idea de 2 niños sentados en su casa una noche. Y a mí estaba pensando en esa imagen y se me vino una imagen, y era esa imagen, 2 niños hablando el uno con el otro. Y yo inmediatamente supe por qué estaban ahí y sabía que uno iba a ser un prisionero judío y el otro iba a ser un niño alemán. Y mi primer pensamiento es, puedo escribir esta historia, nada más, 2 conversaciones entre 2 muchachos y no decir nada en el libro más, sino que ustedes, los lectores, empezaran a entender todo lo que estaba pasando ahí. Pero luego dije, no, porque entonces sería una obra de teatro, no una novela. Entonces ahí fue como evolucionó un narrador y luego una familia, incluyó a los papás, incluyó una hermana, incluyó los abuelos.
Simplemente sentí un momento extraordinario en que tenía que sentarme a escribir la historia. Y empecé a escribirla. Se me ocurrió una idea un martes por la noche, empecé a escribirla el miércoles por la mañana y sabía 3 cosas: el principio, el medio y el final. Y escribí por todo el miércoles, llegué al miércoles en la noche y sentía que no me podía alejar de eso, porque si me alejaba algo se iba a perder. Entonces me puse a escribir y escribir y escribir, y así seguí escribiendo el jueves en la noche, llegué al viernes y terminé a la hora de la comida el viernes el primer borrador del libro, 50,000 palabras, y era además el día de mi cumpleaños, de veras, en serio, el viernes que terminé era el día de mi cumpleaños. ¿Por qué tanto el chico alemán como el chico polaco judío tienen 9 años? Bueno, porque yo necesitaba que tuvieran una edad en la que el mundo estaba cambiando para ellos. Y cuando yo me acordé de cuando yo tenía 9, me acordé que yo era alguien que estaba empezando a entender ciertas cosas del mundo, pero que en realidad no sabía nada, aunque querías aprender más. Recuerdo que yo quería tener más edad de la que tenía. La razón por la que Bruno usa frases como "eres un caso sin esperanza" o "sin remedio", bueno, los quiero usar porque lo hace sentir que ella es más grande de lo que en realidad es. Y yo me acuerdo de mi hermano cuando yo tenía como unos 7 años, que mi hermano por alguna razón me dijo que yo era un delincuente juvenil, y eso me molestó muchísimo, aunque yo ni siquiera sabía lo que eso quería decir. Él tampoco, porque él tenía 10 años, pero jamás se me olvidó eso. Jamás se me olvidó que él me dijo que yo era un joven delincuente. Pero entonces yo dije, bueno, tienen 9 años, y si su cumpleaños es el 15 de abril de 1934, van a tener 9 justamente en el centro de la guerra, y ese cumpleaños, el día, el mes y el año, es el día en que nació mi papá. Y mi papá afortunadamente está bien y vivo en Dublín, pero de cierta manera me permitió personalizar la historia, porque metí mucho de mi papá. Y me decía a mí mismo, bueno, esa es la vida que estos niños y niños como ellos vivieron, ¿verdad? Si es que y entonces había si no hubiera pasado el Holocausto, así hubieran sido, como fue mi papá, ¿verdad? Que hubieran tenido estas parejas, estos niños, estos trabajos. Entonces yo necesitaba personalizarlo, y yo dije, bueno, así es como pudieron haber sido estos niños si no hubiera pasado el Holocausto. La persona que hubieran podido llegar a ser es como mi papá. ¿Qué otras cosas de tu propia vida hay en la novela? Me parece que la relación entre Bruno y Rappel no es una de la que yo no esté familiarizado, y creo que muchos de ustedes también que tienen hermanos y hermanas. La relación de Bruno y su hermano, bueno, miren, yo siempre me llevé bien con mis hermanas, pero cuando estábamos creciendo, como que siempre había una relación bastante combativa, aun cuando debajo de esa relación combativa había mucho cariño. Hay un momento en el libro en que Bruno está pidiendo que le hagan un columpio de una llanta, y entonces la hermana lo está bromeando y tiene un argumento, pero como el teniente Cropler grita al hombre judío y asusta a los niños, y Bruno se va, y el hermano y la hermana se quedan viendo para asegurar que los dos van a estar bien, y a Bruno le preocupa que nadie se quede solo ahí. Entonces creo que cosas como estas, ¿no? De que aun cuando estás peleando con tus hermanos, en el fondo para ti es muy importante saber que todos están bien.